Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a ver cómo usar la función desref que sirve para obtener una referencia a una celda o a un rango de celdas. Esto es muy útil para cuando queremos usar datos de otras hojas del mismo libro. Vamos a ver qué fácil es usarlo. Para ello voy a coger esta celda como ejemplo de aquí, que es la donde voy a insertar mi función desref, y os voy a usar lo fácil que es usarla y cuál es el proceso que Excel sigue para obtener el rango de celdas. Para empezar, selecciono la celda y pongo como siempre un igual, pongo la palabra desref y entonces el primer argumento que esta función admite es una celda de referencia, ¿de acuerdo? Esa celda de referencia es una especie de celda pivote, que la llamo. Entonces, voy a seleccionar, voy primero a completar la fórmula y después voy a explicar qué es lo que Excel hace por debajo. Voy a seleccionar la A1 como celda de referencia. El segundo argumento, por ejemplo, voy a usar un 2 y el tercer argumento voy a usar un 2. Y los otros argumentos, el alto y el ancho, los voy a omitir de momento. Después son opcionales, por eso aparecen con corchetes. Después voy a especificar el otro uso que tienen. Así que cierro mi paréntesis y le doy al Enter. Bien, ¿qué es lo que he conseguido con esta función de ref aquí? Bueno, lo que he conseguido es lo siguiente, imaginaros. Yo parto de la celda A1, así que Excel lo que hace es obtiene, es como si pusiera el puntero aquí, y después dice, seleccióname aquella celda que esté a dos filas de aquí, es decir, una y dos, y a dos columnas, una y dos. Como veis, es una manera como de movernos en una tabla y obtener un valor de la tabla. Daros cuenta que lo que obtengo es una referencia, es decir, que si yo modifico esta celda y le digo ejemplo modificado, el desref me obtiene el valor realmente que hay aquí, ¿de acuerdo? Muy útil para no tener que copiar y pegar tablas en otras hojas y ese tipo de cosas. Bueno, una vez que hemos usado la función de ref con esos argumentos, vamos a hablar de otro uso que tiene, que para mí es bastante potente y permite hacer lo mismo, solo que en vez de que el resultado sea una celda, que sea un rango de celdas. Lo que vamos a hacer es copiar, por ejemplo, las tres primeras, ¿de acuerdo? Tres filas y tres columnas. Así que me vengo aquí, selecciono el mismo rango que voy a copiar y voy aquí, voy a editar la fórmula. Es muy importante que en este caso, como yo no quiero traerme una celda, la referencia de una celda, en filas y columnas hay que poner un 0 y un 0, ¿de acuerdo? Y después en el alto y el ancho, lo que quiero hacer es, lo que debo especificar en el alto es el número de celdas de alto que quiero y el ancho el número de celdas a lo ancho que quiero. Entonces en este caso, como me quiero traer, por ejemplo, estas tres primeras, desde Category ID, Category Name y Description al 2, Condiments, ejemplo modificado, por ejemplo, pues en este caso quiero un alto de 3 y quiero un ancho de 3. Tener en cuenta que en este caso de ref va a devolver, en vez de una celda o la referencia a una celda, como os he dicho, va a devolver una referencia a un rango. Esta fórmula hay que convertirla a matricial, por tanto no nos vale no nos vale darle al enter, porque si le damos al enter nos va a dar un error. Para eso usamos control mayúsculas enter y ahí es donde vamos a hacer que esta fórmula sea matricial y se aplique correspondientemente a estas tres celdas. Así que le doy y como veis me ha copiado, es una copia de estas tres celdas. Bueno, espero que os haya sido útil este tutorial. Como veis, lo bueno de hacer este tipo de cosas es que aquí, como veis, yo no tengo escrito category name aquí en la fórmula. Todo pertenece a la fórmula matricial que acabamos de hacer. Si yo quisiera modificar beberajes por bebidas, por ejemplo, pues todo el uso, allá donde hayamos usado de ref
y hayamos traído esa celda, pues se va a cambiar. Es bastante útil para trabajar con datos que están en un único sitio. Bueno, espero que os haya sido de utilidad y curiosa este uso de función. No olvidéis seguirnos en YouTube, en Google Plus y en Facebook como José Matube. Y nada, votar y comentar el vídeo, hacer cualquier tipo de comentario, cualquier sugerencia, pues es siempre bienvenida. Un saludo.